Perdón, iniciamos la clase, ¿sí? Entonces, desde la lección 12, si mal no recuerdo, estamos viendo la disposición de Dios hacia el pecado, hacia el pecador, que ustedes recuerdan. Ahora, no hemos hecho varias clases de manera presencial, pero yo les he enviado las clases. Yo espero que lo hayan visto, que lo hayan recuperado, ¿no? Para eso justamente es que grabamos, para que lo puedan recuperar. Entonces, hemos visto que Dios no es apático y cuando el ser humano peca, se angustia, ¿no? Y eso hemos observado, hemos visto a través de las escrituras. Luego, hemos visto la naturaleza de la ira de Dios. Dios es amor, sí, claro que Dios es amor, pero Dios también se aira. Y entonces esa naturaleza la hemos visto a la luz de las escrituras. Si nosotros no vamos a verlo, a ver estas verdades con la palabra de Dios, se nos va a hacer muy complicado. Y incluso viendo la palabra de Dios hay muchas personas que se les hace demasiado complicado, ¿no? Demasiado. Un poquitito ponte por acá de visito para que si no va a salir toda tu cabeza nomás. Toda tu cabeza, ¿no? Ahí, exacto. Entonces, hemos visto la naturaleza de la ira de Dios, según las escrituras, hemos visto que la ira incluso de Dios manifiesta también su gran poder. Y en la lección número 14 hemos visto las descripciones bíblicas de la ira de Dios. La Biblia dice que Jehová es vengador y lleno de indignación. ¿Sí? También hemos visto que el Señor guarda enojo para sus enemigos. Hace unos momentos más conversaba con alguien. Siempre me escribe, le escribo, alguien de Tingo María, ¿no? Que me hace preguntas, conversamos un poco de teología. Entonces él no acepta esta idea, ¿no? De la predestinación de un Dios que todo lo ha determinado, ¿no? ¿Cómo es posible si Dios es amor? Entonces no puedo entender algo así, ¿no? Pero si las escrituras la enseñan y tú aceptas y entiendes que la Biblia es la palabra de Dios, tú no tienes por qué pelear con las escrituras. Dios no tiene por qué ser defendido. Él solito se defiende. Y la Biblia enseña que Dios guarda enojo para sus enemigos. Esa es la realidad que hemos visto anteriormente, ¿no? También es un Dios que envía, no solamente, que envía, no al pecado, envía al infierno. ¿A quién envía al infierno? Al pecador. Por lo tanto, hay una disposición de Dios hacia el pecador. Y es ira. Y lo que hemos visto la semana en la clase de número 15, hemos visto el aborrecimiento u odio de Dios, ¿no? Recordando un poco, no vamos a nosotros poder entender estas verdades si en nuestra mente está y decimos, Dios es amor, y Dios es amor, pero tenemos una idea romántica del amor de Dios. Y el amor de Dios tiene bíblicamente, a través de las escrituras, a través de la historia, se define el amor de Dios en tres tipos. ¿Se acuerdan que les mencioné de eso? Hay tres tipos de amor de Dios. Está el amor benevolente, donde Dios tiene pues esa disposición de ser benévolo para con todo el mundo. Está el amor donde Dios muestra su bondad de manera general para todo el mundo. Y las escrituras dicen que Dios hace salir su sol sobre justos, sobre malos, llueve para buenos, para malos. En ese sentido, Dios es amor. ¿Ok? Dios es amor. Pero cuando las personas están refiriéndose al amor de Dios, ellos no están pensando en el amor benevolente o el amor de bondad que Dios tiene. Las personas están pensando en el amor complaciente. Y el amor complaciente Dios no lo muestra para todo el mundo. El amor por complacencia, Dios solamente lo tiene para con su Hijo, donde todo le agrada, todo lo que Cristo hace, el Padre se siente complacido, se siente completamente complacido en todo lo que Cristo haga y en todos aquellos que están en Cristo, que han creído en Cristo. Entonces, en ese sentido, si tú estás pensando en un Dios de amor, pero estás pensando en el amor complaciente, no, Dios
debemos sacar de nuestra mente ese tipo ese concepto que tenemos del amor de Dios. Dios ama de manera benévola a todo el mundo, con bondad a todo el mundo. Él busca que se arrepientan. Tanto fue su amor que envió a su Hijo incluso a morir por sus enemigos, por los pecadores. Pero el amor complaciente en el cual el Padre está complacido con cada acto, con cada acción, eso solamente el Padre lo muestra en Cristo, a Cristo y a aquellos que están en Cristo. ¿Me dejo entender? Por eso entonces el Salmo 5 tiene sentido, el Salmo 7 tiene sentido, el Salmo 11 tiene sentido, donde Dios dice que Dios aborrece al pecador, que Dios es un Dios justo, no tiene comunión con el pecado y quiere destruir, aplastar al pecador porque es su enemigo. ¿Ve? Por eso, si no entendemos los tres tipos de amor de Dios, entonces vamos a estar en medio, ¿qué contradicción? Dios quiere matar al pecador. Dios lo aborrece, aquel que está en pecado. Y si nos damos cuenta, cada ser humano está en pecado, incluyendo el pastor, incluyendo el apóstol Pablo, ¿no? Inclusive María misma. Pero debemos definir esos tres tipos, entender que hay tres tipos del amor de Dios. ¿Me dejo entender? ¿Alguna pregunta está ahí? ¿Sí? Henry, ¿todo bien? Todo bien. Él es medio teólogo también, ¿eh? Él ha estudiado un excelente instituto. Ha estudiado. La que han grabado, hermano. Entonces, veamos entonces acerca del aborrecimiento u odio, ¿sí? Sí, esto. A ver, ¿cuántos han visto la clase 15, la primera parte? Honestamente. ¿Llegaron a ver? No sabía dónde estaba. No, pero lo mandé al grupo de martes. ¿Nada? ¿Nadie lo vieron? ¿Vamos a tener que repetir? Sí, pero eso hemos hecho el día 12. Ay, ¿verdad? Sí lo hicimos acá. Es el único grupo en el que hicimos. Tienes razón. Jueves también. Sí, ¿no? Sí, tienen razón. Ok, tienen razón. Entonces vamos a... ¿En qué nos quedamos? ¿A qué parte nos quedamos? Hasta 107. Ahí. Ok. Entonces, Dios, vamos a ver esa disposición de Dios hacia el pecador. Y esa disposición es la de aborrecimiento u odio. Es decir, Dios odia el pecado, no solamente, sino también odia a quién? El pecador. Esa es una verdad que a muchos no les gusta, ¿ok? Ya hemos visto entonces esa parte. Nos vamos a la, ¿qué página? 107. Sí. Salmo 5, por favor. Ítem número 2, Salmo 5. Salmo 5. Me olvidé comprar un mouse en Lima. Está. Salmo 5:4, leamos juntos, ¿sí? Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Escucha, aborreces a todos los pecadores. En otras palabras, a todos los que hacen iniquidad. Escucha, a todos los que hacen iniquidad. 6. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Recuerden lo que estamos viendo acá. ¿Cuántas veces Dios está mostrando la misma idea? Dijimos, ¿se acuerdan? Miren, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Esa es una idea. ¿Qué está diciendo ahí? Dios es santo y no tiene comunión con el pecador, con el pecado ni el pecador. El malo no habitará junto a ti. ¿Acaso no significa lo mismo? Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Es lo mismo. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Es lo mismo. Destruirás a los que hablan mentira. Es lo mismo. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Es lo mismo. ¿Qué está diciendo Dios? No tiene comunión con el pecado, con el pecador, no quiere saber nada, lo aborrece, lo detesta,
lo abomina, y lo dice 6 veces. Es como si estuviera diciendo 6 veces Dios odia al pecador. Pero dice 3 veces que Él es santo, ¿no? Pero 6 veces dice que odia al pecador, debido a que Él es un Dios santo. Se percatan de ello, ¿no? Sigamos. Pero el Salmo 5 no es el único que confirma el odio santo de Dios en contra del pecado y el pecador que lo practica y no se arrepiente. Hay que recordar una vez más. Para amar hay que odiar, ¿no? ¿Sí o no, Henry? Tú no puedes amar si no odias, ¿no? Por ejemplo, David, Chana están casados y para Roxana, pues, entregó su amor para David. Eso significa que si ama a David, en el sentido marital, Chana debe aborrecer y odiar a todos los demás hombres. Y de la misma manera él, en el sentido marital. Es decir, si alguien viene y le quiere dar un beso y tener tratos que Dave solamente tiene, obviamente Chana va a reaccionar, ¿no? Les cuento una anécdota. Estábamos en la clase de los sábados, en la casa del hermano, en su local del hermano Manuel, y mi esposa estaba sentada justo aquí, casi a la punta de la mesa, ¿no? Todos los demás allá y ella a la punta de la mesa. A mí me tocaba sentarme allá. Y me fui al baño y entonces el hermano Manuel está hablando y el hermano Manuel está atrás de ella y mi esposa le está dando la espalda, ¿no? Entonces yo por molestar voy en mi esposa y voy y ella piensa que solo Manuel está atrás. No se percató, creo que yo estoy en el baño atrás. Voy y le agarro así a mi esposa, por atrás, así. Así le meto la mano en su barriga, así, su cintura. Y mi esposa, ¡ah! Dice, quería reaccionar contra Manuel. ¿Qué le pasa? Pensando que es Manuel. Se ha asustado, que quedó fría, completamente fría. Ahora, miren, volviendo al tema. Cuando nosotros decimos amar a una persona, estamos diciéndole no a todas las otras personas. Las amamos a alguien y aborrecemos a todos los demás. No estamos queriendo matarlos, pero en el sentido marital, obviamente que sí. Si a alguien se le ocurre querer darle un beso a Roxana, Roxana tiene todas las licencias para darle un knockout, ¿no? Porque solo David, se dan cuenta, en ese sentido, ella está llamada a aborrecer a todos los demás, excepto a David. Y David igual. Eso es decir, dices que amas a alguien, tienes que estar dispuesta a odiar. Amas la vida, odias el aborto. Amas la verdad, odias la mentira. Amas la fidelidad, aborreces y odias la infidelidad. Dios es santo, ama a los santos, que debe odiar. Ahora entendemos por qué hay un aborrecimiento santo de nuestro Dios. Pero el Salmo 5 no es el único pasaje que muestra esto. Salmos 11, por favor, veamos. 11:4, otros salmos más. Salmos 11. También es un salmo muy conocido. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. ¿Qué más dice? Uy, fuerte, está oliendo este polo a nuevo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová, ¿qué dice? Prueba al justo, pero el malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y Jehová ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Perdón, no hay ningún hombre recto. Cristo, el único. Está diciendo, el hombre recto mirará su rostro, y nosotros pensamos, no, o sea, sí puede haber un hombre recto que mire. Y la realidad es que es cierto, solo el hombre recto mirará su rostro, pero no hay hombre recto en la tierra. Y por eso es que Cristo vino a mostrarnos quién es el Padre, porque es Cristo quien es la imagen visible del Dios invisible, ¿no? En términos, como decirlo, como para entender, Cristo ve el rostro del Padre.
¿no? Por así decirlo. ¿Sí? Volvamos a nuestro material, por favor. Entonces, este salmo es otro texto muy importante acerca del odio de Dios. ¿Qué nos enseña este pasaje? Muy bien, versículo 4. ¿Qué dice? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. ¿Qué nos dice esa porción? Bueno, pues que nuestro Dios habita en un templo santo. Concluimos que nuestro Dios es santo. Solo un ser santo puede habitar en un templo santo. ¿Ve? Ahora, la cantidad de Dios implica, ya lo hemos visto anteriormente, que Dios es trascendente a su creación, que Dios trasciende a la corrupción moral de su creación. Nada se le compara a Dios. Él es completamente distinto a todo lo que se te puede imaginar, por eso no adoramos imágenes, porque no hay nada que se compare a Dios. Nadie se puede imaginar siquiera cómo es Dios. En términos de figura, Dios no tiene figura, no tiene brazos, no tiene piernas, no tiene ojos, no tiene, no, es más, no tiene ni sexo, porque el sexo es atribuido a qué? A lo biológico, ¿no? A lo biológico. Pero un espíritu no lo tiene. Pero nuestro Dios se ha manifestado como padre, ha tomado la figura masculina de padre, como un padre. Pero también la Biblia dice que es como una madre, ¿no? También la Biblia dice que es como un amigo, ¿no? Como un esposo, como la gallina. Pero eso es una manera, usando el lenguaje que el ser humano entienda para mostrar quién es él. Se usa el lenguaje antropomórfico, se usa el lenguaje que el ser humano puede entender, ¿no? Las formas que el ser humano o los conceptos que puede entender, Dios ha usado para manifestar quién es Él. Ok, pero este texto nos muestra, comienza diciéndonos que Él está en su santo templo, es decir, Él es un Dios santo y en el cielo tiene su trono, es santo y es un rey santo que gobierna completamente todo el universo. La nota, leamos juntos, dice lo siguiente. Aquí se nos comunican dos grandes verdades acerca de Dios. Él es santo, claro que lo es. Los querubines que volaban alrededor del trono de Dios cuando vio Isaías capítulo 6 dice, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Y lo segundo es que Él es absolutamente soberano sobre toda la creación. Eso es algo que no pueden entender nuestros hermanos pentecostales. Digo nuestros hermanos pentecostales en el sentido de que pentecostales clásicos son nuestros hermanos. Aquellos que creen en Cristo, en la suficiencia de Cristo para salvación. Porque ¿qué se requiere para ser salvo? Arrepentirse y creer, simple. Si alguien ha creído eso verdaderamente y no ha distorsionado el Evangelio con el Evangelio de la prosperidad, con el Evangelio de superfe, es nuestro hermano, aunque incluso pudieran ellos estar equivocados en muchas otras cosas. Por eso es que en la iglesia estamos enseñando esa realidad, ¿no? No nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Creemos que somos, como iglesia, estamos buscando ser lo más ortodoxos posible. Por eso es que nuestra confesión de fe es una confesión ortodoxa. Nos lleva a creer las verdades fundamentales de las escrituras, la verdad, lo más pegado a las escrituras. Pero no significa que algunas iglesias, aunque equivocadas, pudieran también ser nuestros hermanos. No por la doctrina que llevan, sino a pesar de la doctrina que llevan. Porque para ser hijos de Dios se requiere arrepentimiento, y el arrepentimiento viene por la comprensión bíblica del Evangelio y fe, ¿no es así? Una fe genuina, una fe salvadora, una fe, ¿te acuerdas qué tipo de fe es? Notitia, ¿qué más? Ascensus, y el otro es fiducia. Exacto, estamos haciendo el examen a Henry. Después de 5 años creo que está recordando él eso. La fiducia, ¿no? La fe salvadora, que la que el Padre, la que Dios te provee, la que te concede para creer en Cristo, ¿no? Muy bien. Entonces, este Dios es soberano, pues, es un rey soberano sobre toda su creación. Él ha determinado las cosas que van a ocurrir. Nadie le puede cuestionar, porque es Dios, pues. Esto choca con nosotros cuando nosotros partimos. Queremos conocer a Dios y partimos del hombre. Y cuando partimos del hombre, hacemos al hombre el centro de la teología. Por lo tanto, lo que no te parece, no creo que Dios sea así. No se hace así teología, se comienza con Dios.
y luego observamos recién al hombre. ¿Sí? Ve, ¿qué más dice este texto, por favor? Sus ojos ven, dice el versículo 4 y 5, ¿no? Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres y Jehová prueba al justo. Ah, sus ojos ven. Recuerden, Dios no tiene ojos, ¿no? Es espíritu. Claro, Cristo, sí, desde la encarnación hasta siempre, ahora nuestro Dios, la segunda persona de la Trinidad, tiene, obviamente, ojos, piernas, brazos, pero en un cuerpo glorificado, recuerden, no es como el nuestro, es un cuerpo glorificado. Eso es lo que nos lleva a las escrituras a ver, ¿no? Pero tiene sus ojos, ven, viendo al Salmos antes de que Cristo se encarne, no es que de verdad tenga ojos, sino está hablando de que Él lo conoce todo. Pues es una manera de decir, Él es omnisciente. Sabe y ve, sabe y está consciente de todo lo que existe. Es espíritu, ¿no? Sus párpados se examinan. ¿Que Dios tiene párpados? ¿De qué tamaño son sus párpados? Y creó el universo. Y Dios dice, grande, más grande que ni los cielos lo pueden contener. ¿Qué serán parpadazos tremendos? No, es una manera poética de decirlo, ¿no? Una pregunta. Dígame, hermanito. ¿En algún momento alguien podrá ver al Padre? Porque dice que nadie le ha visto. Un día le veremos. Un día. Nadie ha visto a Dios. Nadie ha visto al Padre. Excepto el Hijo. Nadie ha visto. Si alguien, usted ha visto que hay testimonios grabados, ¿no? Que salen en YouTube de repente. Yo he visto a Dios, he visto al Padre y he visto a Jesús. Rápidamente te das cuenta que eso es completamente, es solamente algo, no puedes decir que no lo ha experimentado, es su experiencia, pero de que sea real es otra cosa. Es donde puede estar actuando los engañadores que llamamos, ¿no? ¿Puede ser? Se condicionan o si no, no saben interpretar el sueño que han tenido o a un condicionamiento psicológico que puede estar dándose. De que lo han visto, pero de que ha sido Dios, no, se han condicionado, ¿no? Eso es. Pero una pregunta, estaba viendo, siempre hay predicas que envían en TikTok a la interpretación de la Biblia y preguntaban, dicen, mayormente entrevistan a los de Europa y la gran mayoría, a pesar de que estuvo ahí cerca, amando al Señor Jesús y la gran mayoría veo que dicen no creen en Dios, no creen en Dios y no creen en Dios, ¿no? ¿Y a qué se deberá ello qué ha pasado con ellos, ¿no? Porque manifiestan que ellos manifiestan que no existe, simplemente crean, ¿en qué creen? Le preguntan, ¿no? Entonces, en lo científico, ¿no? O sea, no hay esa iniciativa de que ellos crean en Dios, no sé por qué pasaba ahí, ¿no? Y si analizamos en nuestro país de repente, la gente de repente de campo es lo que más está metido en la iglesia, ¿no? Y en la ciudad también ya nos estamos volviendo así que poca gente le cree, ¿no? Pero debemos ver lo objetivo. Y el mundo, Europa especialmente, comenzando con la reforma protestante en Alemania y luego esa reforma traspasó hasta Suiza, eh, Inglaterra, a Francia, un poco a España, no tanto, ¿no? Pero Europa recibió, gracias al protestantismo, recibió un alto grado de erudición. Los cristianos en el pasado, los verdaderos cristianos que decían vamos a vivir para la gloria de Dios, fueron los que motivaron las ciencias, avanzaron la ciencia. No era pastor cualquiera, no era un teólogo cualquiera, es alguien que dominaba muchas partes de las ciencias, de tal manera que era un erudito. Lo que pasa es que hay algo que ha ocurrido. Conforme avanza el mundo, la historia del mundo, la Biblia dice que la maldad se multiplicará, ¿no es así? Eso dice el mismo Cristo, ¿no? Avanza este mundo, avanzan los años y la maldad se multiplica. Ahora, vea usted, ¿qué es más conveniente para una persona? Cuando a una persona le dicen mentir es malo. Cuando a una persona le dicen matar es malo. Perdón, Dios dice que matar es malo. Dios dice que engañar es malo. Dios dice que desobedecer a los padres es malo. Dios dice que el matrimonio homosexual es malo. Dios dice que esto está mal, está mal, está mal, ¿no? Que más bien debemos ordenar nuestras vidas bajo sus principios. ¿Qué es más conveniente para el hombre? ¿Negar a Dios? ¿Qué es más fácil? ¿Negarlo
o alinearse a lo que Dios dice. ¿Qué es más fácil? Es mucho más fácil, es más conveniente, porque si yo quiero tener de repente 3, 4, 5, como dicen, hay una canción que dice felices los cuatro, creo dice, ¿no? Algo así, ¿no? Si quiero tener 1, 2, 3, 4, pues a mí, según las escrituras, no está bien eso. Ay, ¿qué hago entonces yo para seguir lo que yo quiero? Fácil, niego a Dios y punto. Pero no va a negar a Dios por un estudio exhaustivo, objetivo. No se va a pegar solamente al área, a los pocos científicos que niegan a Dios, solo porque han investigado como ellos, sino por conveniencia. La gran mayoría que dicen, no hay Dios, ¿acaso han meditado? Mis tíos del extranjero, por ejemplo, ellos se creen muy sabios, se andan por todas partes, ¿no? del mundo. Cada rato está en su foto en Bagdad, otro está en, ¿cómo se llama ese país? Dubái, están en Japón, están ahí dándose la gran vida, ¿no? Felices ellos. Entonces vienen y yo me senté a conversar la semana pasada con ellos, mientras me invitaron a comer unas rondas de sushis, makis, así, de todo tipo, medio raros, ¿no? Acevichados, no acevichados. No sabía que existía todas esas cosas. Pero ahí me invitaron a comer por Miraflores. Y mientras estábamos hablando, ellos hablaban acerca de que yo conozco el mundo, yo he leído tal cosa, he leído esto. Y les hacía siempre preguntas que quedaban en el aire. No conocen nada. Han leído, dice la Biblia, pero en realidad no la han entendido. Han leído, dice, creen en la ciencia, y les comencé a hablar acerca de las evidencias acerca de los fósiles que la ciencia dice tener. Todas esas evidencias de esos fósiles, como Lucy, el hombre neandertal, Sinjantropo, y todos esos, no solamente son invenciones del hombre y le hicieron las pruebas correspondientes y los mismos científicos han demostrado que no tienen absolutamente nada. Algunos casos cogieron solamente un colmillo y del colmillo un dibujante armó una forma simiesca. De otro lado tiene apenas un pedacito de hueso y de ese hueso, a un pedacito chiquitito de hueso, ese hueso le construyeron todo lo demás. Y entonces, ellos hablan, dicen, porque los científicos lo dicen. No, si investigas bonito, es más fácil negar a Dios. O mejor dicho, es más conveniente negar a Dios y aceptar de frente, porque lo dijeron como un chisme, aceptar esto y decir que, no, yo creo en la ciencia. No es así. ¿Qué decías? Mi cuñada es italiana. Dale. Mi cuñada es italiana. Ya. Dale, pegada, ahí nomás. Ella vivía con mi hermano. Cuando yo me fui para Lima, Ya. yo conversaba bastante con ella. Entonces, y ellos, los europeos, no serán todos, en su mayoría, tienen un pensamiento muy liberal. Sí, pues. Y ella era una persona muy estudiada, porque sabía 4 idiomas. Entonces, ella, su manera de hablar no era como yo, conservadora, ¿no? Entonces, ella era el liberal, de un pensamiento, una corriente de pensamientos europeos, que tal libro dice eso, tal libro dice eso, y muy feminista, ¿no? Así decirlo. Entonces, querer hacerla entender era muy difícil. Es que es difícil que le vas a hacer entender, porque basta que le gusten las mujeres y no quiere dejar que le gusten las mujeres, no te va a aceptar las escrituras de frente, de plano. Pero la misma naturaleza nos muestra, pues, que es varón con mujeres, pues, ¿no? Lo otro es una distorsión, ¿no? Algo en contra incluso de la naturaleza. Si el varón, si quisiéramos creer solo en la naturaleza, imagínense, si todos se convierten en homosexuales, la raza humana desaparece en poco tiempo. 100 años ya no tenemos raza humana. Ya no la tenemos. Muy bien, pero las escrituras dicen que los ojos de Dios ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres y Jehová prueba al justo. Es decir, Él pesa los corazones, Él observa los corazones. Él es el único que conoce la profundidad de nuestros corazones. Leamos la nota juntos. Aquí se nos comunican otras dos grandes verdades acerca de Dios. Número 1, Él es omnisciente. Eso hemos aprendido en el primer discipulado, aunque aquí nadie estuvo en el primer discipulado, solo Teo, ¿no? Solo Teo. Teo y Henry, perdón, Henry. Al toque salta.
Pero en el primer discipulado hemos aprendido acerca de las excelencias de Dios. Hermoso también. Eso sí hemos demorado 2 años ese discipulado. Esto estamos avanzando más rápido. Pero Dios es omnisciente, está en todas partes y a la misma vez. Él conoce toda la verdad exacta. Desde antes incluso que ocurra, la conoce con la realidad, con perfección. ¿Sí? Nada se esconde de sus ojos, ni está más allá de su conocimiento. Eso es omnisciencia. ¿Sí? Número 2, Él examina los pensamientos, Él examina las palabras, Él examina las acciones de los hombres para recompensarlos de acuerdo con sus obras. ¿Ve? Nosotros pudiéramos decir, no, pero esto no fue la intención de mi corazón. Y Dios es el único que sí, de repente ni tú te das cuenta, pero Dios sí sabe cuál es la intención del corazón. Sigamos, C. Versículo 5. Y luego dice, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Ahora, alma es una manera de decir su ser interior, lo más profundo de su ser, lo aborrece. ¿Sí? No es que de verdad Dios tiene alma, espíritu y ahora tiene cuerpo, así como se piensa que el hombre también tiene cuerpo, alma, espíritu. El hombre no tiene cuerpo, alma, espíritu, por favor. ¿Sí? No. El hombre tiene solamente una parte material que Dios se la dio al momento de crearlo, de la materia, de lo que Él ha creado. Dios creó del polvo de la tierra, dice, ¿no? O sea, de la materia creó un cuerpo, formó un cuerpo. Ese es el cuerpo, compuesto por elementos químicos. Y luego Dios le dio aliento de vida, dice, sopló aliento de vida. Ahí está la parte inmaterial, que es que le dio un espíritu. Pero los psicólogos, la psicología dice que el hombre tiene cuerpo, alma, espíritu, ¿no? Pregunta, ¿de dónde viene el alma? Bueno, en los estudios pasados que ve con el pastor Miguel Núñez, bueno, yo entender que el alma del ser humano se encuentra acá, tus sentimientos, tus emociones, tu voluntad, está acá en tu cerebro, ¿no? Todo, el corazón solamente responde a lo que te dice esto. Entonces, el alma que pecare, se morirá, significa que nuestra alma, a cierto punto, es nuestra voluntad, nuestras emociones, están en el cerebro, ¿no? Claro, pero o sea, es cierto que nosotros respondemos a estímulos químicos, biológicos, ¿no? Eléctricos, nuestras neuronas pues funcionan con electricidad, ¿no? Producto de la polarización, despolarización de las membranas, ¿no? De las células y todo eso. La bomba de sodio y potasio, en fin, si entramos a ese tema es bien bonito también, pero de manera concreta, y Miguel Núñez también lo dice, el hombre es dicótomo. Tiene una parte material, que es el cuerpo, ¿ok? Y tiene una parte inmaterial, que es el espíritu que Dios le ha dado. Es la persona que Dios le ha dado. Y eso es lo que te lleva a pensar, a meditar, ¿no es así? Que claro, está unido pues a lo biológico, que está en el cerebro, no es el corazón. Es en el cerebro que se da, es con el cerebro con que te enamoras. Con el cerebro con que... No es el corazón bombea sangre nada más, no es el corazón. Pero la Biblia dice el corazón en el sentido de que en el pasado se creía que el corazón era el asiento de las emociones, pero solo para la terminología antigua, pues, ¿no? Pero un estudio el año pasado o el año pasado, que el corazón en un trasplante que le habían hecho a un señor, y a raíz de eso hicieron estudios, influye en lo que es los sentimientos de una persona. O sea, literalmente el órgano del corazón también influye en los sentimientos. No me acuerdo cómo era la composición, pero sí siente, por así decirlo, el corazón. O sea, independientemente de lo que pueda tener el cerebro. Ya, sí, más o menos he visto ello, pero también se veía que puede haber una especie de condicionamiento ahí, porque tú sabes que has recibido el corazón de una persona y a veces llegan a saber quién es esa persona y por lo tanto comienzan a sentir afecto hacia los familiares de la persona donante, como una especie de condicionamiento. Eso puede también ocurrir. No fuera de eso, o sea, no digo solo eso, sino que le hicieron estudios al órgano y veían que enviaba señales. Entonces, no me acuerdo de esa parte. ¿Quién sabe? Pudiera ser también, pudiera ser, pero al final de cuentas
Como les decía, el hombre tiene dos partes. Material, que implica tu corazón, tu cerebro, todo tu cuerpo, formado por elementos químicos, y la parte inmaterial, que es el alma o el espíritu. Alma o espíritu, la Biblia lo usa de manera como sinónimo, ¿sí? Es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo, es la misma. Y pastor, si hablamos de cuerpo y espíritu, el espíritu nos dio concepto de vida. El Espíritu Santo es otro. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Tenemos nuestro propio espíritu y el Espíritu Santo. Eso es un misterio muy hermoso, porque nos dice, la Biblia nos muestra que como que es una especie de fusionado, ¿no? Nos hemos fusionado, por así decirlo, de nuestro espíritu, que ha sido regenerado por nuestro Dios, ¿no? Y ahora somos de Él para siempre, hemos sido sellados para siempre. Dios no solamente está con nosotros, sino Dios habita en nosotros. Ese es un misterio muy bonito. Pero a lo que íbamos, la Biblia dice que Dios aborrece al pecador, ¿no? Y eso es bien claro acá, ¿no? Eso sí creo que era completamente claro. Dios aborrece al pecador. Leamos juntos la nota. Increíble, ¿no? Que un Dios que ama, aborrezca. Eso. Ese es el peligro, pues. Ese es el peligro por el cual, amados hermanos, nos esforzamos en la vida espiritual. ¿Por qué? Mucha de nuestra familia está en ese caminar, aborrecidos por Dios. Y ellos piensan que Dios los ama. Claro, en el amor benévolo en el cual Dios permite que incluso hasta el narcotraficante prospere, no porque Dios está complacido con ellos, sino porque es benévolo. Al final, ¿no? Tiene familia, tiene hijos, sus hijos los aman, son personas de repente ante los demás muy queridas. Pero en el sentido de amor complaciente, Dios no se complace con el pecado del ser humano. Más bien Dios lo aborrece. Leamos la nota. En este salmo, el pecador es descrito como el malo y el que ama la violencia. Versículo 5, ¿no? En contraste con el recto, versículo 7, ¿no? El odio de Dios no se limita solamente a aquellos que hacen violencia física. Está activo hacia todos los que practican el pecado y está en contra de la justicia de Dios. Todos aquellos que están en contra de la justicia de Dios, Dios los aborrece. Todos aquellos que practican el pecado, todos aquellos que están en enemistad con Dios, la Biblia dice que Dios los aborrece. Observa a tu vecino de repente al costado. Al que le saluda, si es buena gente, de repente te regala a veces arroz, qué sé yo, ¿no? Por favor, en el pasado, ¿no? Cuando teníamos vecinos, nos faltaba azúcar. Una tacita de azúcar en la tarde te devuelvo, ¿no? Y entre vecinos se presta. Ay, qué bueno, el vecino nunca me niega nada. Pero si no está en Cristo, Dios lo aborrece. Pero ese aborrecimiento no solamente se da hacia los vecinos, puede ser tu familia, Pastor, puede ser tus hijos. eso se aplica normalmente ahora, ¿no? Cuando ya vino Cristo. ¿Y cómo lo veían antes los hebreos cuando venía Redentor? Los que tenían esperanza más en que viniera. Es que, a ver, la salvación solamente es en Cristo. No, sí. Y los que han sido salvos en el Antiguo Testamento fueron salvos con la esperanza de que el Mesías vendría y los salvaría, y con esa fe ellos fueron justificados. Es decir, antes de Cristo, los judíos piadosos esperaban al Mesías, tenían fe en el Mesías. ¿Dónde? Como Job todavía decía, Sí. mi Redentor vive, ¿no? Pero Job es Génesis 12, ¿no? ¿Y dónde se había anunciado eso? Desde el Antiguo Testamento, desde Génesis 3 está. Desde Génesis. No me acuerdo. No, o sea, es progresivo, es muchos anuncios, tendrías que mencionar cantidad de versículos, pero desde el Antiguo Testamento, la parte más antigua. desde Génesis 3, cuando Dios le dice, por ejemplo, en la maldición para la serpiente, le dice, ¿no? Y tú te arrastrarás, ¿no? Y maldita serás, y pondré enemistad entre la mujer y tú, entre tu simiente y la simiente suya, ¿no? Ella te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Es decir, la simiente de la mujer o un hijo de Eva, un hijo de la humanidad, un ser humano, aplastaría la cabeza de Satanás. ¿Quién es ese hijo? Cristo. Incluso con el sacrificio de Caín y de Abel, Abel ofreció sacrificio, un animal muerto, que estaba representando, también creyendo, porque se supone que todo esto... Sí, a eso me refiero.
no, ya sabían, ¿no?, que iba a venir un Mesías, pero no dice explícitamente, no al principio, ¿no?, porque después ya sabemos que en el resto del Antiguo Claro, Testamento pero es progresivo, se es va como que ya lo anunciando, sabían, como se que va lo anunciando, sabían y no estaba escrito, ¿no? porque ¿No? Moisés recién escribe el Éxodo, Moisés no estuvo en Génesis, diré, Moisés no estuvo en el Génesis, él no estuvo, no estuvo ahí, pero Moisés escribe el Génesis, porque eso pasó como tradición oral, Ajá, como eso me mensaje refiero. oral de persona a A persona eso a me refería. persona. Lo sabían, pero no lo tenían escrito. Exacto, Ah, exactamente, eso. exactamente. Pero estaba muy bien ya establecido de que Dios enviaría a su redentor. Comenzó con la maldición en la serpiente. Eso se le conoce como el protoevangelio, el primer evangelio, de manera más primitiva, el anuncio del evangelio de manera primitiva. Vendría uno, un hijo de Eva, que Dios enviaría, promesa de Dios, ¿no?, que eh, mataría o destrozaría o vencería por completo a la serpiente antigua que es Satanás. ¿Ve? ¿Ve? Eso es. Claro, y de ahí comenzó a anunciarse, porque como les digo, acto seguido, Dios mismo, antes del acto de Adán, de Caín y Abel, o antes de la ofrenda de Abel, Dios mismo mata un animal y cubre la desnudez de Adán y Eva con pieles, para ponerle pieles de animales a Adán y Eva. ¿Qué tuvo que haber? Derramamiento de sangre. Alguien inocente, en este caso un animal, un cordero, murió para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Estamos en Génesis recién 3, ¿eh? Y ya está siendo anunciado de manera de a poquito lo que Dios, los planes de Dios. No puede haber eh, eh, comunión con Dios si primero no es pagada la culpa. Y para pagar la culpa debe haber muerte, derramamiento de sangre. Y entonces eso se anuncia a través del Antiguo Testamento con los sacrificios, que no es suficiente, porque constantemente se tiene que sacrificar al animal, si es posible, diariamente, hasta que viene Cristo, el último, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo de verdad y para siempre. ¿Ve? Eso esperaban los del Antiguo Testamento y así fueron. Mi duda era como no estaba escrito, entonces ellos lo tenían en tradición oral, ¿no? Hasta Moisés, desde Moisés ya lo tenían escrito. ¿No? ¿Sí? Entonces, Dios odia, ¿no? Y el odio de Dios no se limita solamente a aquellos que hacen violencia física, sino es activo hacia todos los que practican pecado y están en contra de la justicia de Dios. Digamos, la palabra aborrece traduce el verbo hebreo sane, que ya hemos visto anteriormente, ¿no? El verbo hebreo sane, ¿no? La referencia al alma de Dios es un antropomorfismo. Se atribuye una característica humana a Dios para comunicar una verdad acerca de Él. Es decir, Dios no tiene espíritu y aparte tiene un alma, ¿no? Está tomando idea humana nada más. Se atribuye una característica humana a Dios para comunicar una verdad acerca de Él. Como por ejemplo, Dios tiene brazos, Dios tiene ojos. ¿La verdad Dios tiene ojos y brazos? Está usando una característica humana para comunicar una verdad acerca de Él. ¿Sí? ¿Qué más? Cuando un hombre hace algo con todo su corazón o toda su alma o su mente, significa que lo que está haciendo lo está haciendo con la más grande intencionalidad, ¿no? Te amo con toda mi alma. ¿Cómo fue que de repente cuando se declaró Davy aquí a Chana, ¿no? Chana, te amo con todo mi ser, con todo mi ñañito. Ahí está, él ha sido el querubín. No, de querubín no, sino, ¿cómo se llama ese? El Cupido. Él ha sido Cupido. Pero ¿cómo es? Te amo con toda mi alma. ¿Qué está diciendo en realidad? Que le ama con una intencionalidad, con todo su ser, ¿sí o no? Eso es lo que Dios está comunicando aquí, ¿sí? Con una intensidad tal, ¿no? Por lo tanto, la verdad que se comunica aquí es que Dios odia o aborrece al malo con la más grande intencionalidad de intensidad. Leamos otra vez el texto. El alma de Dios aborrece a los pecadores. ¿Está diciendo eso o no? El alma de Dios aborrece a los pecadores. Y lo tiene que hacer debido a que Dios es santo y justo. Ya les dije, amar implica odiar.
Dios ama la santidad. No, espérate. El problema es que tú y yo no amamos la santidad. Nosotros amamos el pecado, nos movemos en medio del pecado, nuestras conversaciones están llenas de pecado, nuestros pensamientos están llenos del pecado, nadamos como un pez en el agua, nos movemos en el pecado. Todos lo saturamos de pecado. Y entonces cuando vemos que Dios aborrece al pecador, nos duele y nos choca, ¿no? Pero recuerda, Dios es santo. Y su santidad, debido a su santidad, y que ama a Dios a la santidad y la justicia, Dios aborrece la injusticia, Dios aborrece lo pecaminoso y al pecador mismo. Esa es la verdad. ¿Sí? D. ¿Qué más dice este texto? Sobre los malos hará llover calamidades. Es otra manera de decir lo mismo, que Dios los aborrece. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Otra manera de decir lo mismo, Dios aborrece. O sea, Dios no es apático al pecado y al pecador. Dios aborrece al pecador. Reacciona ante el pecador. Hermanos, ¿se dan cuenta de qué Dios nos ha librado? Cuando nos ha hecho sus hijos, nos ha librado de Él mismo. Y ahora cuando le servimos y le amamos y soportamos este mundo todavía lleno de pecado y con sufrimiento, lo hacemos agradecidos porque nos ha librado de lo más terrible, como anoche predicábamos. ¿Qué significa? Pues cuando el ángel anuncia a María, le dice, pondrá su nombre, ¿no? Jesús, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, y Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Salvará a su pueblo de quién? De Él mismo, no de Satanás, no del infierno mismo. El infierno no es otra cosa más que Dios mismo descargando su justicia perfecta sobre aquellos que no se arrepintieron. El infierno no está Satanás tomando Coca-Cola, ¿no? Toman su Coca-Cola con su trinche, feliz ahí, ¿no? O toman su café caliente, no le afecta nada. No, el infierno fue preparado para el sufrimiento de Satanás y aquellos rebeldes. ¿Quién reina en el infierno, Henry? Dios. Dios. Pero pues, entonces eso que dice que Satanás no están ahorita en el infierno. La Biblia dice que está... ¿Qué dice con Job? ¿De dónde vienes tú? Le preguntó. De dar la vuelta al mundo, de rodear al mundo, le dice, ¿no? Satanás está libre, pero no es omnisciente, por si acaso. O no es omnipresente. Está en un solo lugar a la vez. No, ahorita no está él. No, llegará un momento en el que será lanzado para siempre. Para siempre. Eso dice la Biblia, ¿no? O sea, él no está quemando ahorita en el Ahorita no está ahí. Ahorita no está. Con su Coca-Cola, ¿no? Pero llegará un momento en donde la misma Biblia dice que será lanzado al fuego de azufre la serpiente antigua, que es Satanás. El abismo, se llama, ¿no? Hay muchas maneras de llamar. Y eso, no sé si me acuerdo bien que hay ángeles encadenados, creo, o como a varón que están... Sí, o sea, hay muchas cosas todavía que hay que... O sea, y literalmente estarán por ahí. Por ejemplo, bajo el río. Mira, sobre cosas, sobre demonios y ángeles, la Biblia no ha mostrado mucho. No, me refiero, si están literalmente. Pero entonces, como no ha mostrado mucho, lastimosamente las personas lo que han hecho es coger esas pequeñas cosas y han hecho libros, cantidad abundante, de manera que han usado la imaginación, ¿no? Pero la Biblia, la verdad, habla muy poco de esas cosas, muy pocas, mucho. Pero sobre lo que ha revelado con todas luces, es acerca del camino de salvación en Cristo. Y en eso nosotros nos gusta profundizar. Una vez alguien que se fue de la iglesia decía, pero que cuestionaba muchas cosas, ¿no? Entonces yo le decía, un momentito, mi hermano o amigo, ¿no? ¿Has profundizado en el Evangelio? ¿Sabes qué es el Evangelio? Y no me respondió qué es el Evangelio. Pero él estaba yéndose por tangentes, por cosas secundarias. Y no entendía qué es el Evangelio. No profundicé en el Evangelio. Y le pregunté, ¿estás viviendo el Evangelio? ¿Tu esposa ve que vives como creyente? O sea, de nada te sirve tú irte por otros puntos y profundizar en temas secundarios cuando el Evangelio no has entendido.
Es el Evangelio en primer lugar, el motor de nuestras vidas. Y sobre esto nosotros primero nos paramos. Hay muchas cosas que no sabemos. En mi caso, también hay muchas cosas que desconozco, especialmente en temas sobre angiología, ¿no? Pero sobre ángeles el Señor sobre el Evangelio nos ha mostrado una ruta muy clara, hermanos, muy clara. Pero una vez escuché a un predicador, creo que fue Miguel Núñez, pastor, que dijo que la ausencia no es definida por la ausencia de Dios, por la ausencia de su gracia, ¿no? Ajá, exacto. Su gracia. Porque al final, ¿quién está en el infierno reinando? Dios. Pero sin su gracia. Si estoy en el Seol, ahí Sin su gracia. Claro, sin su gracia, exacto. Es su justicia. Pero ¿quién está en el infierno? Es Dios. Él gobierna el universo entero. Y si hay más universos, con toda seguridad Él lo gobierna. Pero cuando yo digo universo, me refiero a la totalidad de todo lo que existe. ¿Sí? De todo lo que existe. Todo el diablo está en la tierra. En los aires, dice. En los aires, es decir, en el espacio, es decir, ahí, aquí, operando. ¿No? Entra y sale, como los reclusos en Lima. ¿Han visto que hay reclusos en Lima? Que los dejan salir y después los hacen volver. Increíble, ¿no? No tendría razón para salir. No. Saca a las personas. Ya. ¿Te acordás de una vez que Sergio Ruiz cuenta Ya. dice que estaban en plena liberación? Ya. Y estaban haciendo a Sandra, pues. Ya. Sandra, liberación. Sal, demonio, sal por donde sea, por los sales. Y Sandra abre su boca y dice, ¿por qué no sales tú primero? Ah, mi cuñada, ¿no? ¿Dónde está la hermana Patti? Está sudando, Pero miren, el versículo 6, otra vez vuelve a mostrar su indignación y su aborrecimiento y odio hacia los pecadores, de tal manera que dice, hará llover calamidades sobre ellos, ¿ve? Fuego, azufre. Leamos juntos la nota. Esta es una clara y certera descripción de la ira de Dios en contra del impío. Las metáforas más fuertes de calamidad y destrucción no pueden siquiera empezar a describir el juicio de Dios que caerá sobre el impío. Recuerden que ya hemos aprendido, su indignación nadie todavía la ha sufrido. Todavía la ira de Dios total, nadie la ha recibido. Aunque hay personas ya condenadas en el infierno, ahora mismo sufriendo en el infierno, todavía no están con sus cuerpos resucitados. La Biblia muestra que en el final los cuerpos resucitarán para unirse a los espíritus que están o en la gloria o están en el infierno. Y la ira de Dios se manifestará de manera total ahí. Así que estas ilustraciones que tenemos nosotros ni siquiera se acercan a la realidad de lo que la Biblia enseña que es el juicio de nuestro Dios, su ira y su indignación. ¿Sí? Entonces, esta es una clara y certera descripción de la ira de Dios en contra del impío. Las metáforas más fuertes de calamidad y destrucción no pueden siquiera empezar a describir el juicio de Dios que caerá sobre el impío. Incluso la fiera destrucción de Sodoma y Gomorra es solo una descripción limitada de la ira de Dios. Sodoma y Gomorra solamente es, como dicen, para muestra un botón, ¿no? Es como cuando te hacen probar, te hacen degustar y te dejan con ganas, ¿no? Para que compres, ¿no? En la expo entramos, pues, ¿no? Con los muchachos a la expo. A ver, Dios mío, todo estaba caro. Dios mío. ¿Y sabes qué comenzaron a hacer los muchachos? A buscar degustación. Pero al final los llevé al fondo, vamos a comer y ya pues comimos al fondo. Caja china creo había, ¿no? Habían esas cosas. Pero en la degustación te dan un pedacito y que te queda ahí nomás en la boca. Ahora, Sodoma y Gomorra, con todo lo terrible que fue, hermanos, es solamente una descripción muy pequeñita de lo que será la ira de Dios. Limitada. Sigamos. ¿Qué más sigue diciendo el texto aquí de este Salmo 11?
Porque Jehová es justo y ama la justicia. Aquí nos da la razón por qué Dios hace eso. Si te preguntas, ¿por qué Dios aborrece al pecador? Respuesta, es que Él es justo. Pues. Tú no. Por eso tú sí aceptas las bromas, por ejemplo, en doble sentido, nos reímos. Pero Él no. Los chistes acerca de, hoy te cuento, ¿no? Todos hemos caído en eso, ¿sí o no? Hoy te cuento, dice que estaba el Señor Jesús con Satanás ahí jugando golf. Y nos reímos incluso, ¿no? Pero nuestro Dios es santo. En nosotros no lo somos. Tenemos una santidad, los que hemos creído en Cristo, tenemos una santidad posicional, imputada. Pero en la práctica no lo somos. No lo somos. Llegará un momento en que en la práctica lo seremos cuando Cristo venga y nos dé cuerpos nuevos. ¿No es así? Pero la Biblia dice que porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Pero la Biblia dice nadie ha visto el rostro de Dios. Por lo tanto, no hay hombre recto. Otra vez Romanos nos demuestra lo que dice Romanos, Pablo, ¿no? Nota, aquí se revela la razón del intenso odio que Dios manifiesta hacia el impío. Hay un intenso odio de Dios hacia el impío. ¿Y cuál es la razón de su odio, David? ¿Por qué Dios odia al impío? Ahí dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. Agregaríamos ahí, porque Jehová es santo. Al final, todas las demás perfecciones de Dios que hemos visto en el primer discipulado emanan de la perfección por excelencia que es la santidad de Dios. La santidad de Dios es el atributo por excelencia. Él es justo y su justicia es santa, emana de su santidad. Su amor es santo porque emana de su santidad. Su odio es santo porque emana de su santidad. ¿Ve? Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, Dios es justo y ama la justicia. Si Dios realmente ama la justicia con la más grande intensidad, porque Dios es intenso en hacer las cosas, Dios con toda intensidad ama, entonces Él obviamente aborrecerá a las obras malvadas y a los hombres malos con igual intensidad. Si ama la santidad de su Hijo, entonces aborrecerá la injusticia y la pecaminosidad de los pecadores con la misma intensidad. Cuando nosotros no vemos, miren, si alguien a mí me pregunta ¿por qué Dios es amor? No va a entender en una sola explicación. En teología necesitamos construir estos conceptos como lo estamos haciendo acá ya hace más de 6 meses, 7 meses, ¿no? Y aún así todavía nos cuesta un poco de repente, ¿no? Pero ya está quedando sentado, ¿no? Ya va quedando sentado y vamos entendiendo y vamos aceptándolo y vamos viendo la coherencia y la lógica también, ¿no? Dios nos dice ama con toda tu mente. Pero cuando tú intentes explicarle a los demás, no es así de fácil. No es así de fácil. Primero el Señor tiene que abrir el corazón de ellos para aceptar a Cristo como Señor y Salvador y ver sus pecados y luego entonces comenzará a seguir cimentando esa fe a través de lo que estamos haciendo ahora, que es este discipulado, ¿sí? 3. Ahora consideraremos 6 pasajes de la Escritura que emplean las palabras aborrecer, detestar, repugnar o abominación, e incluso tiene varios derivados más, ¿sí? Nuestro objetivo es obtener un entendimiento más profundo del santo odio de Dios hacia el pecado y hacia el pecador. Necesitamos entender eso. Lee cuidadosamente el texto y describe tus reflexiones. ¿Qué nos enseñan estos pasajes? Levítico 20:23. Levítico 20:23. Levítico. Desde el 22 vamos a leer, ¿sí? Desde el 22 vamos a leer. Levítico 20:22. Moisés está hablando, ¿no? Bueno, Dios está hablando a través de Moisés. Dice, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite
la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré delante de vosotros. El pueblo de Dios, que ha sido rescatado de la esclavitud de Egipto, que es un tipo de nosotros que hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado, de la vieja manera de vivir. El pueblo de Israel había sido rescatado de la esclavitud de Egipto y el Señor le da sus leyes, le dice, ustedes no vayan a ser como los otros pueblos. Y entonces le da sus mandamientos, su ley, para que sea un pueblo diferente que manifieste quién es Dios. Y Dios es santo, y Dios es recto. Y ahora entonces le está diciendo a este pueblo que va a ser introducido a la tierra prometida en Levítico, le está diciendo, y no andéis en las prácticas de las otras naciones, de los otros pueblos, haciendo las cosas que hacen todos los demás. No hagan, que yo, de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en, ¿qué dice? Abominación. Dios aborrecía las prácticas de esos pueblos cananeos. Y Dios le está diciendo, yo los voy a introducir a esa tierra, ustedes van a ser posesionarios, yo les voy a regalar esas tierras para que ocupen y formen la nación, mi pueblo. Pero esos pueblos van a ser echados, expulsados, yo los voy a destruir, pero no sigan sus prácticas, porque yo los aborrezco sus prácticas malas. Eso le está diciendo. ¿Lo pueden ver? Nota. La palabra abominación viene del verbo hebreo kutz, que también hemos visto, el cual comunica repulsión, abominación, detestación, aborrecimiento u horror repugnante. Mis sobrinos han venido a casa, ¿no? Y ustedes saben, mi casa es bien rústica. Así como la dejaste, Henry, así está. Es rústica. No tenemos las paredes tarrajeadas, no está. Y entonces en el cuarto de Joshua hemos metido una cama más para que duerman pues mi mamá y y los gemelos y mis hermanos, ¿no? Para que puedan estar cómodos, ¿no? Y tengan su privacidad y todo. Y entonces se meten a dormir y ven cucaracha. ¡Ah! ¡Cucaracha! No, no, no quiero dormir, quiero regresar a Lima. Y los muchachos salen afuera. ¡Hormiga! ¡Ah! No, y está buscando matarle. Y hoy día he visto, ¿sabes qué han hecho? Se han ido a los nidos de hormiga y agarraron perfume caro de su mamá y le echaban perfume y después con palitos con fuego les prendían. ¿Por qué hacen eso? Ah, no, no, no los queremos, no los aborrecemos, no nos gusta, ¿no? Y por eso estaban matando, estaban unos hormiguicidas, ¿no? Estaban ahí matando a cantidad de hormigas. Y mis sobrinos, ¿no? Pastor, no usa Reina Valera eso, ¿no? ¿Cuál de ellos? Acá, porque acá dice aborrecer. ¿Ya? Y acá en Reina Valera justo dice abominación, ¿no? Uh-huh. Pero en Biblia de las Américas, o sea, ¿no? Ah, es que tú has descargado la versión Biblia de las Américas, seguro. Porque nosotros tenemos la Reina Valera. O sea, hay dos materiales, hay material para Reina Valera y Biblia de las Américas. Que al final es lo mismo. Esto es el autor Paul Washer, que casi Estábamos fallece. escuchando, ¿no? Con Cristian hace sus prédicas con chistes, ¿no? ¿Ah, sí? Es peruana, ¿no? Su esposa, él ha predicado en la selva de aquí, el Perú. Y... Los peruanos no me advirtieron cómo eran las Paul Washer es un apasionado, muy apasionado. Bien calmado. Bien apasionado. Ah, espérese, no ha visto prédicas donde es bravo. Le voy a enviar, hermana, le voy a enviar. Pero en fin, y les cuento, Paul Washer sabe de nuestras reuniones, son pocos que usan este material de la manera que estamos usando nosotros. Este material él lo distribuye para que lo hagan devocional en sus casas. No es como parte de un programa de una iglesia a donde introducen a todos los miembros. Cada uno es un devocional para que lo hagas en tu casa, un día, una clase por día, como parte de tu devocional. Acá lo hacemos una clase a la semana, incluso a veces lo desdoblamos, ¿no? Y lo hacemos en grupo y lo comentamos. El pastor Jorge. ¿Cuál? ¿Cómo lo llaman? Como un devocionales que él ha hecho, ¿no? Pero
Pastor Jorge Rodríguez, quien es el editor de esto en español, me pidió fotos de nuestras reuniones, del primer discipulado que hemos llevado. Y yo le mandé porque le pidieron los de Hardcry, que es Presidentes Paul Washer, y luego encontré en la página de Hardcry las fotos de nosotros ahí publicadas. Ahí está Joshua, está el hermano Manuel, en la que tomé fotos de ahí, de Taste, el primer discipulado, el primer libro. Así que ellos conocen de lo que estamos haciendo. En fin, Deuteronomio 8:12. Pero antes de eso, recuerden que habla aquí de la palabra abominar. ¿Y qué es entonces abominar? Aborrecer, repugnar, detestar. Hermanos, eso es lo que esa es la disposición de Dios hacia el pecador. No es tan sencillo como pecar. Nuestros pecados, claro que traen, que a Dios mueven el corazón, pero por el poderoso Espíritu Santo depositado en nosotros, debido al sacrificio de Cristo en la cruz, suficiente y perfecto, es que el Padre no nos abomina a nosotros. Pero no es porque nuestro pecado ya no le es indiferente, sino es por el sacrificio de Cristo en la cruz, quien pagó nuestro pecado. Claro que todavía seremos amonestados, seremos disciplinados como hijos, si es que somos hijos. Pero si no estamos en Cristo, hermano, ningún pecado es para Dios algo tan simple como lo es para ti y para mí. Dios lo aborrece intensamente. Dios lo detesta. Por eso el creyente que se siente, que sabe que ha sido salvado, quiere evitar pecar. No para ser aceptado por Dios, porque ya ha sido aceptado en Cristo, sino por amor a Dios. Si mi pecado es aquello que crucificó a Cristo, ¿por qué tengo que seguir pecando? Esa es la lógica. Y cuando lo hago todavía, a pesar que lucho, me duele el corazón y me quebranto delante de Él, pero sabiendo que sigo siendo su hijo y estoy perdonado para siempre. Pero Dios aborrece el pecado, no te olvides, y al pecador. Deuteronomio 8:18-12. ¿Saben qué es bonito? Anoche han visto la iglesia, ¿no? Un buen número han estado, ¿no? Recordábamos cuando hubo un tiempo en el que éramos como 20 nomás, ¿no, Henry? Se asustaba mi esposa y los hermanos. Creo que hasta 15 hemos llegado a hacer un culto una vez, poquito nomás, y eso en la mañana y en la noche, y no subía el número. Éramos unos cuantitos, ¿no? Y el Señor, a través de mantenernos en su palabra, como es que ha comenzado a levantar a la iglesia, ¿no? De a poco, ¿no? De a poco. Han sido momentos bien complicados y difíciles, hermano. Hemos pasado momentos bien tristes antes, ¿no? Deuteronomio 18:12. Dice lo siguiente. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. ¿Y qué cosas? Retrocede al 9, por favor. Otra vez Dios hablándole al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Y le dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Ve? Recuerden, Dios va a introducir al pueblo liberado, lo va a introducir a nuevas tierras donde deben vivir diferente. Es la manera de nosotros. Dios nos ha sacado de la esclavitud del pecado, de ser enemigos de Dios, y ahora también esto aplica para nosotros. Ahora que eres creyente, ahora que eres hijo de Dios, no se te ocurra hacer como hacían las naciones antiguas o como tú mismo lo hacías antes, los paganos, los que no creen en Dios. Y dice 10, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. O sea, el misticismo, la hechicería está completamente prohibida por Dios. Y Dios dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Estas naciones se han comportado así, han ido en contra de la santidad de nuestro Dios.
por lo tanto serán quitadas, cortadas. Pero cuando tú entres, no practiques lo de ellos. Está diciendo. Es una manera de llamarnos a nosotros y decir lo mismo. Ahora que eres creyente, no te comportes como incrédulo. No lo hagas. ¿Ve? Pero volviendo al tema, por favor, volviendo al texto. Nota, la palabra abominación viene de la palabra hebrea toevá, que también puede ser traducida como abominable o repugnante. ¿Qué es aquello que te causa repugnancia, Henry? ¿Tocos? ¿Qué es algo que ves y dices que no lo quieres ni ver? Digamos, algo que no me gusta es ver la injusticia. ¿Cómo? O sea, la injusticia cuando alguien... No, pero te digo repugnancia en el sentido que tú... algo sencillo. Obviamente que el excremento, pues. Claro. ¿Sí o no? O la rata. O la rata, a los gusanos. La rata. El excremento, ¿no? Por ejemplo, el vómito de una persona, Claro. en el bus que he venido, la persona venía vomitando, y eso... Te causa repugnancia. No, te provoca también la ropa. Ya. Pero a Dios le produce repugnancia el pecado del hombre. ¿Mm? Y al pecador que no se arrepiente, entonces es detestable para Dios, porque sus obras son detestables. Deuteronomio 25:16. Deuteronomio 25:16. Dice lo siguiente. ¿Y la hermana Patti? Allá está con los nietos. Escuchen, ¿ah? Pero esto tiene un contexto más atrás, ¿sí? Vamos a retroceder un poquito, por favor. Así. Uy, esto viene desde antes. Incluso desde antes del 25. Pero miren, vamos a leer rápido, ¿ya? Vamos a tomar un tiempito más. Si hubiere pleito entre algunos y acudieran al tribunal para que los jueces los juzguen, desde el 1, 25:1, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia según su delito. Será el número de sus azotes, en fin. Sigue 4. No pondrás bozal al buey cuando trillare. 5. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Estos son ordenanzas estrictas para Israel. No significa que lo tengamos que practicar, pero es porque está queriendo continuar el linaje de Israel de donde vendría Cristo. Sí, es solamente. Entonces, luego dice 11, si algunos riñeren uno con otro y se acercare a la mujer de uno para librar a su marido de la mano de aquel que hiere, y alargando su mano asiere de sus partes vergonzosas, tocando sus partes vergonzosas, le cortarás entonces la mano, no la perdonarás. No tendrás en tu bolsa, desde aquí otro, no tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. Es decir, cuando hagas compras en ventas con balanza, no, sé justo, está diciendo. Ni tendrás en tu casa efa grande y efa pequeño. Pesa exacta y justa tendrás, efa cabal y justa tendrás, para que tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. 16. Porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto y cualquiera que hace injusticia. Hay que ser justos. Quien no lo es, Dios lo aborrece. Ahora pregúntate, ¿has sido justo siempre tú? No. ¿Te das cuenta de qué nos ha librado Dios en Cristo? De su aborrecimiento, pues, de su ira. Salmos, por favor, 95:10. Salmos 95:10. Dice lo siguiente. ¿Lo tienen todos?
Dice, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Claro, ese pueblo que fue liberado de la esclavitud de Egipto, estuvieron 40 años en el desierto dando la vuelta y no entraron a la tierra prometida. Y todos ellos, Dios los mató en el desierto. Solo su descendencia entraron en la tierra prometida. Sí, no, y justamente leí 40 años, ¿no? Andando ahí. Y no llegaron, ¿no? Al lugar donde deberían de llegar, supuestamente. Estaba a ¿no? 15 días. Del monte Sinaí estaban a 15 días de camino. Era cerca. Nosotros hemos visto en la geografía, ¿no? Cuando estudiamos el paso a paso, ¿no, Henrito? En el paso a paso hemos hecho un panorama del Antiguo Testamento, como 2, 3 años creo, y ahí con imágenes satelitales y todo, fotografías, mostramos todas las partes bíblicas, las tierras bíblicas, ¿no? Y explicábamos ahí. Y no está lejos, es cerca del monte, de lo que salieron de Egipto, ¿no? A llegar al monte Sinaí. Y luego ir hacia el norte, hacia Canaán, era cerquita, 15 días, ponle, un mes exacto, ¿no? Por lo mucho, pero es un mes, pero estuvieron 40 años. Y Dios los mató en el desierto. Y dijo, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Los mató. ¿Ya te vas ya? Ya, está bien, mi hermano, está bien, está bien. ¿Y ese reposo solo es físico? También se refiere a Ahí está hablando al reposo de entrar al pueblo y descansar, pero puede aplicarse también hacia nosotros, ¿no? Henrito, despídete a la cámara, chao, dile. Nos vemos. Chao, chao. Sigamos. Sigamos. Entonces, la palabra disgustado viene del verbo hebreo kutz, que puede ser traducido como detestar o sentir asco. ¿Sí? El objeto del disgusto de Dios son los israelitas que perecieron en el desierto por su incredulidad y su rebelión. Eso es, ¿eh? Ellos perecieron por su incredulidad y por su rebelión. Y Dios mostró indignación, aborrecimiento en contra de estos israelitas que pecaron. ¿Sí? Tito 1:16, ya estamos acabando. Tito 1:16. Tito 1:16. Tito 1:16. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Dice lo siguiente, escuchen, ¿ah? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Es decir, dicen que conocen a Dios, dicen que son creyentes, pero sus acciones están demostrando que no lo son. Siendo abominables, dice, es decir, delante de Dios son abominables. Dios los detesta. Rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, hay una disposición de Dios, ¿ve? Y no es, como el mundo dice, Dios ama a todo el mundo. ¿Y por qué entonces está mandando a personas al infierno? ¿Mm? Porque Dios aborrece. Y es lo que la Biblia enseña. Apocalipsis, la nota. La palabra abominables viene de la palabra griega delucos, ¿no? Deluctos, que se deriva de la palabra deo, ¿no? Deo, algo así, que significa apestar. Denota aquello que es detestable, aborrecible, nauseabundo o abominable. Una vez nos fuimos a jugar a una chacra y me acuerdo que era el 96, a La Morada nos fuimos. A La Morada, cuando llegar a La Morada era pues terrible, ¿no? Ahora al menos hay carretera fácil, ¿no? Pero nos fuimos ahí. Y entonces nos ponemos a jugar fútbol con los lugareños. Y a eso a las 4 de la tarde bajan pues de sus chacras de jugar, ¿no?
y se sacan su polo y con botas se ponen a jugar con nosotros, ¿no? Nosotros pues de ciudad, todo. Incluso yo pensé cuando me dijeron vamos a ir a la Morada y vamos a tocar, vamos a predicar. De adolescente yo pues de 16 años, ¿no? Me voy con ropa de vestir. Zapato de vestir charolado, con camisa y todo, y están las fotos. Y bueno, sí llevé short para jugar, me dijeron que van a jugar. Yo pensé pues que era un lugar, pues, ¿no? Así como ciudad. Era pues la Morada. Y cuando vamos a jugar fútbol, bueno, yo nunca he jugado fútbol, pero al menos ahí entré para divertirme con ellos. Corren y sin polo y en eso que yo voy a marcar a alguien y siento pues el sudor bien sudado y en la chacra pues no tienen cuidado nada en limpieza y venían no de bañarse, sino venían de trabajar todo el día en sus chacras. Y el olor era terrible, que una vez que lo sentí, yo no, exacto, los alacranes estaban bien venenosos. No me quería acercar por nada. Marca, Harvey, marca. Nada, nos golearon. Yo no me acercaba por nada. No, no me acercaba. Después iban a bañar. Yo tuve una experiencia. Ya. Ya. De minería ilegal de Chagua, que sacaban el oro de los ríos. Ya. Y de ahí, como era competencia acá a la Fiscalía de Medio Ambiente, venían acá para ser investigados. Eran como 50 comuneros. Se han llenado todita la fiscalía después y eran gente de tierra. Ellos no se bañan, No, olían totalmente. No tienen costumbre. Y el fiscal me mandó a decir con la asistente de la doctora Margarita que mande a bañarse. Pobrecita, pobrecita. Bien enchumpados, bien todos. Ellos no saben, pues. Olían. Ellos no ¿Qué les voy a saben. decir? Pues no, pero era encerrado. Ustedes siquiera jugaban afuera, debajo del aire, pero adentro ha quedado no sé cuántos días tenía que limpiar, echar. Pobrecito, pobrecito. En la sierra, pues, no se vayan porque no hay necesidad. No se siente el olor en la sierra, pues, ¿no? Y aparte, como no se suda mucho, el problema es cuando se baja a zona como Tingo María, es donde los olores comienzan. Allá no huele casi. No huele. Siente el olor allá. No, porque es como un frigider, pues. Yo me vi por acá Puchiza, Claro, te imaginas. a Huaraz. Ya. Normal, hemos ido como sacamos cada un techo de más tiempo a la sierra. Esos 3 días que hemos ido, solo nos hemos lavado. Después del tercer día regresamos por el cuarto día. No me hemos bañado, porque vamos a bañar en Huacrachuco. Comenzaron a apestar. Entramos por acá Puchiza, por Osos, ya. Ya. Empezamos un poco a transpirar. Basta que uno salió a orinar y empezamos a levantar. Ninguno nos aguantaba. Tienes que parar a bañar ahí más acá. Así es. Pero miren, entonces la palabra abominable incluso se deriva de la palabra bdeo, que significa apestar. Es como que el hombre apesta, el pecado apesta para Dios. Es nauseabundo. Una vez denota aquello que es detestable, aborrecible, nauseabundo y abominable. Una vez más, es la corrupción moral del pecador y su desobediencia a Dios lo que lo hacen detestable. Si te gusta la limpieza, obviamente no vas a querer tener tus manos sucias de excremento. ¿Sí o no? Apesta y es asqueroso. Y si a Dios le gusta la santidad, obviamente va a detestar aquello que no es santo. Apocalipsis 21:8, para terminar. Apocalipsis 1. ¿Sí? Dice lo siguiente, mire, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Wow. ¿Por qué Dios va a hacer eso? Porque abomina no solamente el pecado, abomina también ¿qué? Al pecador. Volviendo al tema de los europeos. Claro que no les va a gustar esto. Si en realidad pues quieren tener una vida bien libertina, ¿sí o no? Al ladrón dile que robar es malo. El ladrón no está feliz cuando viene el policía. No, lo rechaza, huye. Así el pecador huye de Dios. ¿Y qué es lo más conveniente para el pecador? Negarlo. Decir que no existe y decir la ciencia dice, ¿no? Es más fácil. A ver, comienza entonces, que primero comiencen objetivamente, a ver, que al menos, por así decir, hagan la prueba de seguir las instrucciones, las ordenanzas, los estatutos que están en las Escrituras. Que al menos lo prueben. No, no lo prueban. De frente la rechazan porque no les conviene, ¿no? Pastor, acá cuando dice, pero los cobardes, ¿a qué tipo de cobarde se refiere? En la Biblia hay muchas maneras de llamar al pecador, aquel que se avergüenza incluso del Evangelio, aquel que no es capaz de tomar los mandamientos de Dios y ponerlos en práctica. Los llama, de muchas maneras se les llama. Una de esas maneras es cobarde, ¿no? Una de esas maneras. ¿Ah? También. Nota, la palabra abominables viene de la palabra griega como del uso, ¿no? Que también se deriva de bdeo. Aquí vemos el destino final de estos pecadores que no se arrepienten y se hacen a sí mismos objetos del odio de Dios. El lago de fuego y la muerte segunda. Eso es lo que dice. Se hacen el objeto de la ira de Dios. Si nosotros no vamos por partes como lo estamos yendo ahora, de frente que te digan Dios odia al pecador, claro, pues que no lo van a entender. No. Es el Señor que nos está permitiendo tener paciencia para poder ver su palabra, ¿no? Y poder darnos cuenta de esta hermosa, terrible realidad, pero a la misma vez hermosa, porque es un Dios santo y no va a cambiar. Es inmutable. Ama la justicia y nos ha dado una justicia que no la merecemos. Y un día seremos librados completamente de la injusticia en la cual vivimos nosotros, del pecado que todavía empaña nuestro caminar, nuestro transitar, ¿no? Pero qué bueno que en esta celebración de Navidad recordamos una vez más que Dios envió al mundo a su Hijo para salvarnos de nuestros pecados y hacernos justamente eso, hijos de Dios. Amén. Vamos a orar para terminar. Gracias, bendito Padre Santo, por tu palabra. Señor, llévanos a temerte más, a aceptar tu preciosa palabra. Tú aborreces, odias al pecador, pero también, Padre bendito, aquellos que han venido en arrepentimiento y fe, que han creído en Cristo, que se han arrepentido de sus pecados, tú los amas de manera intensa, de tal manera que jamás nadie te las arrebatará de tus manos. Nuestras vidas están en tus manos. Pase lo que pase, somos tuyos. Señor, que te amemos nosotros también más, que respondamos a ese hermoso sacrificio, que respondamos con amor y obediencia, que aunque cueste, digamos, heme aquí, Padre Santo, haz conmigo tu voluntad, así como María lo hizo y dijo, heme aquí, que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Que estemos dispuestos nosotros también a hacerlo, sabiendo que eso alegra tu corazón, sabiendo que también ello, el seguir tus mandamientos, el alejarnos del pecado, trae preciosos y hermosos beneficios para nuestra vida, aún aquí en esta tierra. Un día veremos, Señor, lo que estás haciendo y nos daremos cuenta que tú eres sabio y bueno. Nosotros no lo somos. Permítenos confiar en ti y en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones. Teito.